Bienvenido a un video más de Solid Mechanics. En este video vamos a profundizar en el ensamblaje de la estructura central de la UV, estructura central que tengo por aquí y que es un componente esencial que soporta a los otros subensamblajes de la UV. La estructura que hemos escogido nos brinda flexibilidad, simplicidad y facilidad para el ensamblaje a un costo bastante aceptable. Esta estructura está basada en un marco de aluminio que nos va a permitir personalizar el vehículo. Las abrazaderas o clamps aseguran la posición de los cilindros estancos, por lo que estos componentes pueden desplazarse sobre los perfiles para encontrar la mejor posición. En la parte central de la estructura vemos un propulsor orientado en posición vertical. Este propulsor funge como actuador en el control de profundidad del AV. Adicionalmente, en los extremos de la estructura y a modo de cierre tenemos una placa circular en cada extremo. En este lado es un poco menos visible porque ya he colocado el cono posterior para presentarlo y ver cómo quedaría, pero básicamente este par de placas nos brinda rigidez y estas piezas son el nexo con otros subensamblajes, como en este caso con el cono posterior, y luego más adelante nos va a servir para ensamblarlo con el cono delantero. No me extendré más y vamos a ver los materiales y componentes que utilizaremos en este video. Bien, por el lado de aquí tengo dos perfiles B-Slot 2040 de 888 milímetros. Tengo un soporte para propulsor central. Este propulsor tiene ya instalados 8 pernos M5x12 de cabeza plana con 8 tuercas martillo. En realidad esto es bastante sencillo de colocar y de retirar. Entonces yo creo que no hay mayor complicación por ese lado. Déjenlas no ajustadas a tope, simplemente puestas en la posición. Ya más adelante veremos el detalle de la instalación de este componente. Por este lado tengo el propulsor submarino. A diferencia de los que hemos ensamblado en un video anterior, tiene dos puntos de apoyo y diseñé básicamente este ducto de esta forma para poder instalar este propulsor en alguna zona o en alguna parte interna, interior del vehículo. Como en este caso, por ejemplo, el soporte tiene dos puntos de apoyo, el propulsor también tiene dos puntos de apoyo. En realidad se ensamblan de la misma forma que los otros propulsores, o sea, en realidad no va a haber tanto problema, solamente es un ducto distinto y todos estos archivos están incluidos en Cults 3D. Por aquí tenemos, esta es la placa posterior y esta es la placa delantera. Hablemos un poco sobre la placa posterior. Ambas placas brindan estabilidad, brindan rigidez al marco del vehículo. Adicionalmente sirven como nexo, ¿no?, entre los subensamblajes posteriores y los subensamblajes que vienen en la parte delantera. Acá esta placa posterior ya viene con unos pernos insertados. Yo he insertado estos pernos en estas ranuras para que más adelante podamos conectarlo con el cono posterior. Entonces estas son ambas placas circulares que nos van a ayudar a brindar rigidez a toda la estructura. Por aquí tenemos los clamps. Estos clamps van a servir para fijar los cilindros estancos a la estructura de metal. Y por este lado tenemos estas almohadillas o cojinetes que están impresas en TPU. Son elementos flexibles que van a evitar que el clamp dañe el cilindro estanco. La idea es que la almohadilla quede dentro del clamp de esta manera y el cilindro vaya adentro de la almohadilla, de forma tal que vamos a tener bien sujetado el cilindro y además no lo vamos a rayar o rasguñar o cualquier daño que se le podría generar. El contacto entre el clamp y el cilindro no es directo, es a través de estos soportes o estas almohadillas flexibles. Como siempre tenemos pernos. En este caso son 8 pernos M5x12 y también tenemos pernos M4x35. Entonces igual, tranquilos, la lista muy probablemente esté dejándola por el lado de aquí, para que puedan pausar el video, revisar la lista de materiales y conseguirlos, comprarlos. Son pues las piezas impresas se pueden encontrar en mi repositorio en Cults 3D y pues las otras piezas como pernos y tuercas se consiguen localmente, ¿no? Entonces yo creo que estamos listos para arrancar con el ensamblaje. Bien, arranquemos el ensamblaje uniendo las barras de aluminio, estos perfiles de aluminio con las placas. En este caso arrancaré conectando
la placa posterior que tiene, digamos, ya los taladros dispuestos para colocarlo encima de esta barra. Y la barra, aquí creo que da para ver, ya tiene los agujeros roscados, ¿de acuerdo? O sea, en realidad, cuando se trata de aluminio, quizás no sea necesario pasar un macho, ¿no? Creería que con insertar el perno ya es más que suficiente, pero si ustedes quieren y tienen las herramientas a la mano, pueden pasarle macho sin ningún problema, ¿ok? Entonces, colocamos el perno, llave Allen, y ahí va. Listo, ahora una vez que sí está en posición, ya le damos un ajuste con fuerza. A los 4 pernos. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos, esta la vamos a guardar para después. Esta se coloca casi al final. Entonces ya tenemos la placa posterior instalada. Vamos a deslizar el ensamblaje hasta aquí. Ok. Y lo siguiente que vamos a instalar es el soporte para el propulsor. ¿Ok? Entonces, como ya les había dicho, este soporte ya tiene los pernos y ya tiene las tuercas martillo previamente sobrepuestos. No los he ajustado con la intención de que podamos alinear los pernos así, ¿no? Más o menos en esta dirección, con cuidado. La idea es hacer lo mismo aquí. Ok, algo así. Y una vez que tenemos los pernos alineados, la idea es hacerlo entrar por el lado de acá. Uy. Bueno, ok, entró. Así que de forma aproximada vamos a avanzarlo un poco más quizás. Ok, ahora que estamos en esta posición, vamos a utilizar una regla para medir. Ok, la distancia que tiene que haber entre esta cara y la cara transversal aquí es de 332 milímetros. Así que vamos a intentar aproximarnos primero a 330, ok, con la regla, y luego ajustar con la llave Allen uno de los pernos o dos de los pernos de forma tal que nos permita hacer un deslizamiento leve, ok, y ajustar por ahí lo que nos falte, ¿no? Quizás nos falte un par de milímetros, 1 milímetro. Entonces la idea es que hagamos este movimiento fino con el perno levemente ajustado. Ok, acomodamos un poco más allá y medimos. Ok, hasta ahí tenemos 330 milímetros de distancia. Ok, y procedemos a ajustar. Está ajustado levemente nada más.
Ok, hasta ahí tenemos 332 milímetros y ajustamos un poco más fuerte. Listo, ya está posicionado. Entonces, adicionalmente a mí me gusta también medir la distancia de este lado. Ok, entonces vamos a girarlo. Y asegurarnos que en esta cara, hasta esta cara, también tengamos 332 milímetros. De efecto está en realidad bastante cerca, así que vamos a ajustar levemente. Listo. Ahora sí, ubicado en posición, ajustamos. Solamente haré una última verificación. Listo. 332 milímetros en ambos lados. Ahora sí, ajustamos el resto de pernos. Ok, una vez que tenemos el soporte, el soporte del propulsor central instalado, vamos a instalar esta placa frontal, que había comentado que la dejaríamos para más adelante. Ok, este es el momento de usarla. Ok, entonces de la misma forma, esta placa ya tiene dos a cada lado, 4 taladros ya, digamos, dispuestos para la instalación. Ok, entonces es igual de sencillo que con la placa posterior. Ok. Listo, ok. Ya tenemos la estructura casi lista. Ok, como se dan cuenta, esta placa frontal, la placa posterior, lo que nos brinda es estabilidad, ¿no? Adicionalmente, claro, este soporte del impulsor o del propulsor central también nos brinda cierta rigidez al ensamblaje. Ok, entonces ahora, ¿qué es lo que continúa? Colocar el propulsor, el propulsor central, que como les había comentado tiene 2 puntos de apoyo. Los 2 puntos de apoyo van de la siguiente manera. Listo. Esto va así. Ahora, ¿cuál es la forma correcta de instalar el propulsor? ¿Cuál es la dirección correcta? Si se dan cuenta, este es el cono, digamos, por donde sale la propulsión, y la fuerza es hacia abajo. ¿Ok? Se pueden dar cuenta también porque es el lado contrario a donde sale el cable. ¿Ok? Entonces, este extremo, que es por donde sale el cable, ¿ok?, tiene que estar del mismo lado que este extremo. ¿Ok? Si se dan cuenta, son extremos distintos. ¿Ok? Este extremo que tiene esta parte de aquí es la que va hacia el mismo lado que el extremo del propulsor por donde sale el cable. ¿De acuerdo? Esa es la forma en la que deberían guiarse. Ok, ahora, para
que este extremo no choque con la mesa mientras estoy ensamblando el propulsor, lo voy a elevar un poco. Yo creo que ahí va a estar bien. Y ahora sí lo posicionamos. Creo que esto debería entrar ahí. Ok. Ahora, en la parte de aquí se van a dar cuenta, hay unos agujeros. ¿Ok? Ahí es donde entran los pernos M4x35. ¿Ok? En realidad entran los pernos M4x35 en los 3 agujeros de abajo. En este superior debería entrar un perno M4x30, un poco más corto, porque si no choca ya con la pieza, con la parte impresa. ¿Ok? Yo por el momento no tengo ese perno M4x30, entonces solamente estoy colocando los 3 de abajo. ¿Ok? Voy a colocar los 3 de este lado y los 3 de este. Listo. Ya tenemos el propulsor central instalado. Ok. Adicionalmente, me gustaría mostrarles cómo se instalan los clamps. Ok. Entonces, para eso vamos a voltear la estructura. ¿De acuerdo? Irnos hacia la parte de atrás. Y en realidad van a haber clamps en este lado, aquí, y también a este lado. Ok, entonces es bueno que veamos cómo es que se colocan estos clamps. Igualmente tienen pernos M5x12 de cabeza plana y tienen pernos tuercas tipo martillo. Ok, entonces estas van instaladas aquí, van instaladas de esa forma, y esta de acá también. Es cuestión de acomodarlas. Listo. Bien. Entonces, una vez que están presentadas, en realidad hay un esquema. Tengo un esquema con distancias de estos clamps que lo voy a poner ahora en pantalla. Pero en realidad esas distancias son variables de acuerdo al proyecto que tú quieras hacer, ¿no? Este es el caso de este ensamblaje. Este es el caso usado para estos cilindros, pero tranquilamente podría variar para el tipo de proyecto que tú tengas. ¿Ok? Así que ahí no hay mucho problema. Lo voy a ajustar no muy fuerte y así rápidamente para que puedan verlo, para que puedan ver al menos el cilindro presentado, no cableado y conectado, asegurado ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente presentado en la posición. Ok, entonces yo creo igual que para hacer esto aún más interesante podría mostrarles cómo queda el ensamblaje del cono posterior que hemos hecho en un video previo, que es este. ¿Okay? Podríamos ver cómo queda digamos, cómo queda ensamblado en la estructura. ¿Okay? Para que vaya teniendo un poco más de sentido y un poco más de forma el proyecto.
Ok, así que vamos a proceder a instalarlo. Yo creo que ahí, para que se pueda ver. Si se dan cuenta, la base o esta placa posterior tiene unas ranuras. Y el cilindro, mejor dicho, este cono tiene unas ranuras. Entonces la idea es que el cono encaje. Ahí está, así debería encajar. Entonces encaja. Y yo ya les había mencionado que la placa tiene unos pernos M5, ¿cierto? Entonces el cono tiene unos taladros para unos pernos M5 de cabeza plana. Ok, entonces esto va entornillado aquí. Bien, entonces vamos a tratar de girar esto o de ampliar un poco la vista. Ok, yo creo que sí es un poco más fácil de observar. Ok. El cilindro va aquí, vamos a colocarlo. Para presentarlo. Ok. Así es como va el avance. Hemos ensamblado la estructura central del vehículo y ya va tomando forma. Me emociona pensar en los siguientes pasos, pero rápidamente recapitulemos. Ya tenemos los propulsores horizontales, tenemos las superficies de control, tenemos el propulsor en posición vertical y también ya las abrazaderas montadas en la estructura. ¿Qué sigue? Montar el paquete de baterías. Tengo aquí varias baterías 18650 que me van a servir para montar el paquete de baterías y meterlo dentro de uno de los cilindros estancos y posteriormente instalar el cilindro ya dentro de la estructura, ¿ok? Como lo habíamos conversado. Si quieres apoyar este proyecto, por favor descarga los archivos STL, estoy dejando el link en la descripción del video. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, X, etcétera, etcétera. Igual dejaré los links ahí abajo. Y comparte tus opiniones en los comentarios. Suscríbete para más contenido de tecnología submarina.